Bienvenidos al webinar de hoy. Mi nombre, como ya muchos sabréis porque habéis participado en otros webinars, es Nerea Pérez. Formo parte del equipo de Executive Education de Deusto Business School. Desde Deusto queremos en estos momentos apoyar a la sociedad poniendo a disposición el conocimiento de nuestros profesores y expertos economistas. Por ello estamos realizando un ciclo de webinars en los que acompañamos y reflexionamos conjuntamente sobre cómo nos afectará este COVID-19 a nivel individual, empresarial y social. La sesión de hoy tendrá una duración aproximada de 50 minutos, 40 minutos de sesión impartidos por el profesor John Segovia. Buenas tardes, John. Y 10 minutos para dar respuesta a todas vuestras consultas y comentarios. Podéis escribir todos vuestros comentarios en el apartado de preguntas y respuestas. Lo podéis ver en la parte inferior para aquellos que no habéis participado previamente en alguna de nuestras sesiones. La sesión será grabada y os la enviaremos a lo largo de esta semana para que la podáis visualizar, compartir. Siempre la compartimos también en nuestra red, en nuestras redes sociales de LinkedIn y Facebook y Twitter, y también tenemos una página que se llama Deusto Keep It Up, donde podéis encontrar toda la información de todos los webinars. Hoy tenemos el placer de contar en el webinar con John Segovia. John es profesor de Deusto en el área de liderazgo, equipos y gestión del cambio. Es doctor en ingeniería industrial del área de organización de empresas. Es licenciado en bioquímica por la Universidad del País Vasco. También es diplomado en liderazgo adaptativo por la Universidad de Harvard, PDD en el IS y coach por la Escuela Europea de Coaching. Ha desarrollado su carrera profesional como director general en Sudamérica para diferentes multinacionales como A+ o Soluciona, y además ha desempeñado también otras funciones en dirección en IDOM Ingeniería, en Bureau Veritas o también en McDonald's. En la actualidad, además de ser miembro del consejo de diferentes compañías, es socio de Solar Park, la empresa textil Hooligan y la empresa tecnológica Onean. Sin más, doy la bienvenida a mi compañero John Segovia. Bienvenido, John. Muchas gracias, Nerea. Gracias a Deusto, a la Business School de Deusto por esta oportunidad. Y muchas gracias a todos vosotros por estar ahí en este momento y en estos tiempos que estamos corriendo. Bueno, dentro de este ciclo de webinars que está haciendo la Universidad de Deusto, hasta ahora hemos estado viendo aspectos relacionados con el diagnóstico más out, ¿no? Más hacia la situación económica, hacia la innovación, hacia el desconfinamiento, etc. Hoy la idea es tener una visión más hacia adentro, más diagnóstico in. Hemos estado más en la parte de datos duros, y hoy probablemente vamos a entrar en una parte más hacia las emociones y hacia la visión interna de la organización y sobre todo los equipos, ¿no? Y concretamente la idea es hoy entrar en la parte más relacionada con la movilización de nuestros equipos. Bueno, en este sentido me gusta poner esta frase del matemático Pascal, que decía que el corazón tiene razones que la razón no entiende, ¿no? Los datos están muy bien, son necesarios para hacer un buen análisis, pero los datos no son suficientes para movilizar a nuestra gente. Sin duda alguna, las emociones o el corazón son fundamentales. La palabra emoción viene del latín de emovere, es decir, aquello que me hace mover. Y por tanto, esta es un poco la perspectiva de hoy, ¿no? Dejadme empezar contándoos una pequeña historia personal, y es la del Cabo de Hornos. A mí me gusta navegar a vela y tuve la oportunidad hace unos años, precisamente en un mes de abril, de cruzar el Cabo de Hornos a vela. Para ello contamos con un capitán experimentado, porque es un cruce, es como el Everest de los navegantes a vela, ¿no? Y tiene una complejidad importante. Contamos con un capitán que no conocíamos mucho, pero sabíamos que era muy experimentado, y con un barco robusto, de hecho el casco era de acero, para hacer esta pequeña hazaña, ¿no? Curiosamente, a pesar de la fama de Cabo de Hornos, cuando nos aproximábamos, esto era lo que nos encontrábamos. Nos encontramos con un Cabo de Hornos con un día totalmente despejado, soleado, y con una mar bastante calma. Sin embargo, curiosamente, el capitán, según nos acercábamos, nos dijo que tenía mala pinta el día, y por tanto nos proponía parar y anclar. La tripulación que allí íbamos sabíamos sobre navegación y nos sorprendió mucho.
bueno, estuvimos discutiendo un poquito el tema y al final, obviamente, aceptamos lo que el capitán nos decía. La sorpresa fue cuando no puso un ancla, sino que insistió en poner 4 anclas. Yo jamás había visto poner en un barco a vela 4 anclas. Y así lo hicimos. Tardamos muchísimo tiempo, tardamos en torno a 1 hora y media en hacerlo. Y cuando estábamos terminando de poner la 4ª ancla, por cierto, aquí está mi credencial de certificado, ¿no?, de ser caponier, que se les llama a los que cursan en Cabo de Hornos. Cuando estábamos poniendo la 4ª ancla, este fue el panorama que nos encontramos. La circunstancia, la situación cambió radicalmente de la noche a la mañana. Estamos hablando de Cabo de Hornos, un lugar muy difícil, muy complicado. La tormenta era brutal. Es probable que gracias a haber puesto estas 4 anclas hubiésemos sorteado situaciones como esta o incluso peores. No seríamos los primeros ni probablemente los últimos que navegando a vela el Cabo de Hornos hubiésemos podido llegar a fallecer. Bueno, ¿qué conclusión podemos sacar de aquí, ¿no? Pues muchas, pero desde luego, a pesar de que el barco, de que la empresa que llevábamos era robusta, era de acero, teníamos una tesorería buena en términos de empresa, es cierto que si no hubiésemos estado unidos, si la tripulación no hubiese estado unida en ese momento, no hubiésemos navegado tan bien o no hubiésemos superado con éxito este emprendimiento. Por tanto, el diagnóstico es fundamental. Gracias al diagnóstico que supo hacer el capitán mejor que el resto, pudimos navegar adecuadamente en estas aguas. Y además de ese diagnóstico, el permanecer unidos probablemente nos salvó. Y de esto quiero hablar hoy. Quiero hablar de la importancia del diagnóstico, out-in, de lo que es un desafío adaptativo, que son los tiempos que corren con el coronavirus, cómo comunicar internamente con nuestra gente y sobre la movilización, cómo movilizar a nuestro equipo. En relación al diagnóstico out, no quiero ahondar mucho más porque ya hemos hablado mucho durante las webinars anteriores. Únicamente decir que el diagnóstico es muy importante empezarlo de fuera hacia adentro. ¿Cuál es la situación? Al final, manejar una empresa tiene similitudes con manejar un coche. Tengo que tener luces largas, levantar la cabeza y luces cortas y mirar hacia adentro, hacia abajo. Y hoy tocar luces cortas. En cuanto a luces largas, bueno, estamos en una crisis sanitaria que se está empezando a transformar en una crisis económica. Estuvimos hablando, Héctor nos habló de las crisis en V, en U, en L, la situación nacional, situación mundial y de la Unión Europea, las perspectivas a corto, medio y largo plazo. Pero en definitiva estamos en una situación de infoxicación. No es que nos falte información, sino tenemos exceso de información. Y nosotros, como líderes de nuestros equipos, tenemos que saber diferenciar el trigo de la paja. ¿Qué información es veraz? ¿Cuál es la fuente de esta información? Como bien nos comentó Arturo, tenemos que dar datos de aquello que no sabemos y únicamente de aquello que sabemos opinar. Opinemos solo de aquello en lo que somos expertos. Y no somos expertos en todo. No somos expertos en epidemiología la mayoría de nosotros. Y por tanto, ante nuestro equipo, reconozcamos un punto de humildad diciendo de esto yo no sé, pero te doy estos datos. Por tanto, insisto que más allá del diagnóstico out, permitidme entrar en las luces cortas, en el diagnóstico in. Y en el diagnóstico in, hablar de la importancia de los sentimientos versus la razón y de identificar bien las facciones relevantes. Concretamente, ¿qué datos puedo obtener de diagnóstico in? Datos objetivos. ¿Cómo está mi gente? ¿Cómo estoy yo como parte de este equipo? Estoy con teletrabajo, estoy yendo a la empresa, estoy yendo con teletrabajo, pero esto es una especie de... es un parche, ¿no? Porque al final mi casa no está preparada para esto, jamás lo había hecho, no tengo una habitación con un pestillo para que no me puedan molestar otros, trabajo desde la mesa del comedor y esta circunstancia es importante y estos son datos. ¿Cómo están mis seres queridos? Una cosa es estar intentando hablar por videoconferencia y otra cosa es lo que hay detrás de esa realidad. Tengo personas en mi entorno contagiadas, a lo mejor en mi propia casa, tengo familiares en la UCI, estoy bien, estoy por encima de la media. Bueno, importante tenerlo en cuenta. ¿Y cómo está la compañía? ¿Me está afectando cómo está la compañía? Por supuesto que sí. Estoy con ERTE en parte, estoy pendiente de un despido, que lo veo a la vuelta de la esquina. ¿En qué sector estoy trabajando? Depende del sector, me va a estar afectando de una manera u otra, ¿no? Y cómo está la sociedad, tanto de mi entorno, de mi municipio, mi ciudad, mi autonomía a nivel nacional, etcétera, ¿no? Y estos son datos objetivos.
Y después está una parte no menos importante, que es ¿y yo cómo me siento ante esta situación? Probablemente estamos con una cierta ansiedad, con una cierta incertidumbre, crispación, ira, inmovilismo. La cantidad de mensajes que estamos recibiendo de crispaciones es brutal, ¿no? Y tenemos que saber valorar ese aspecto. Y en este sentido, creo que tenemos trabajo por hacer en general. Vamos a analizar cómo llegamos ahí. Tendemos a preguntar, por ejemplo, a la gente, ¿cómo estás? Y la respuesta al cómo estás, ¿cuál es? Bien, es la misma que me daban antes del coronavirus. Por tanto, el grado de información que obtengo es muy bajo. ¿Por qué no preguntamos, por ejemplo, cómo te sientes? Y si preguntamos cómo te sientes, podremos obtener algo más de información. ¿Cuánto dedicamos a esto? ¿Dedicamos en torno a 10 segundos a escuchar esta respuesta? Dejadme haceros una pregunta y dejadme hacer un ejercicio. Os pido que más allá de que podáis estar atentos o no, y estéis con los teléfonos, con el multitask en el que estamos, ¿no? Porque no puedo veros ahora mismo, me tengo que adaptar, os voy a pedir que me atendáis 10 segundos con plenitud y que cerréis los ojos y me respondáis durante estos 10 segundos con los ojos cerrados, por favor cerradlos, ¿qué estás sintiendo ahora mismo? Ok, 10 segundos. Habéis visto que el ejercicio no es sencillo, ¿no? Que es difícil identificar. ¿Y por qué? Porque en general somos bastante analfabetos en identificar emociones. Dejadme daros algunos tips. Por ejemplo, el de Paul Ekman. Paul Ekman identificó que había 7 emociones que, independientemente de la cultura a la que perteneciésemos, se expresaban facialmente. Comparó culturas aborígenes con culturas americanas, por ejemplo. Y aquí tenéis esas 7 emociones y si queréis me voy a ir un poco más allá. Aquellos que somos capaces o que sois capaces de identificar alguna más, a partir de estas 6 podríais detectar hasta 36 más. Y solo en el nivel experto llegamos a partir de estas 36 desplegar hasta 72 más. Estoy mostrando aquí más de 100 emociones y nos ha costado identificar una. Bueno, pero esto hay que aterrizarlo y tengo que gestionar a mi equipo porque tengo muchas cosas que hacer. Entonces, permitidme que la sesión de hoy sea de simplificar todo esto. Bueno, en ese sentido, estamos en tiempos de cambio. ¿Qué tengo que hacer frente al cambio? ¿Somos adversos al cambio? Seguramente la mayoría pensemos que sí. Y mi pregunta aquí es, ¿me cambias tu coche por un Ferrari? Después con el Ferrari haz lo que quieras, pero seguramente sí me lo cambias. Claro, si la pregunta es, ¿te cambio tu coche por el coche de mi padre? ¿Me lo cambias? Ahí te entra alguna duda más, porque quieres preguntarme cosas. ¿Cuántos kilómetros tiene? ¿Ha pasado las revisiones? ¿Esas revisiones las has hecho en la casa o las ha hecho tu padre en la casa o no? ¿Las ruedas cómo están? Es decir, la segunda situación te ha generado mucha más incertidumbre. Por tanto, no somos adversos al cambio, somos adversos a la incertidumbre. Si yo tengo un boleto de lotería que sé que es premiado y tú no sabes si el tuyo es premiado, posiblemente sí que estés dispuesta a cambiarme tu boleto. Lo que somos adversos es a la incertidumbre, porque la incertidumbre nos genera ansiedad. Por tanto, lo que hay que gestionar es esta ansiedad, bajar ese punto de ansiedad. Y por tanto, el miedo que nos genera, que viene de la amígdala, ¿no? como antropológicamente, o los antropólogos siempre hablan del fight or flight, ¿no? Es decir, estamos preparados, el miedo es necesario para la supervivencia, pero hay un miedo sano, hay un miedo bueno, que es el de la prudencia, el que nos hace pensarnos, antes de meternos en una hipoteca, pensarlo bien y tener un poco de miedo, pero hay otro miedo que nos paraliza, que nos hace sobreactuar emocionalmente. Hay un rapto, un secuestro del neocórtex. Y este es un problema. Tenemos que conseguir con nuestra gente salvar al neocórtex, ponerle un punto en el neocórtex, porque lo que nos de verdad preocupa no es tanto el presente, sino el futuro. Dejadme en este sentido daros otro tip, que es el de
Elizabeth Kübler-Ross con la curva del cambio, que viene a decir que hay una llamada a la acción. Todos nosotros estamos ahora mismo en uno de estos puntos que estoy mostrando ahí, y la vida nos invita a dar una llamada, bien de manera proactiva o reactiva. Y entramos en este ciclo. Primero, en una negación. ¿Qué nos ha pasado con el COVID? Esto era una cosa de China. Esto jamás va a pasar aquí. ¿No te das cuenta que aquí no comemos estas cosas tan raras? Ni esto es un país mucho más diferente a lo que está ocurriendo en China. Y de repente llegó, y llegó fuerte, y lo veíamos, pero nadie lo veía que iba a ser tan fuerte como nos ha ocurrido a nosotros, ¿no? Y entramos en esa pregunta de, esto no me está pasando a mí. Posteriormente, cuando veo que sí me está pasando a mí y lo acepto, paso a una etapa más de resentimiento, de ira, en la cual me empiezo a preguntar, ¿y por qué a mí? ¿Por qué a España? ¿Por qué siempre estamos los últimos en la lista? ¿Por qué? No, porque somos latinos. Y entonces, ¿por qué Portugal está mucho mejor? ¿Por qué Grecia está mucho mejor? ¿Por qué? Y me lo empiezo a preguntar, ¿no? Y ahí es donde podemos entrar en una tercera etapa. Todas estas etapas se pueden mover en el tiempo y volver para atrás y para adelante, incluso saltar etapas. De hecho, la etapa tercera de negación, no todos lo tenemos, la gente más espiritual la tiene, que es una etapa de negociación con un poder superior, ¿no? Oye, sí, ok, pero dame un poco más de tiempo. Y finalmente entramos en la etapa de depresión, la etapa de caída, de valle, en la cual decimos, ¿tiene sentido luchar? Ya he caído totalmente. Y en esta etapa de depresión muchos nos sentimos resignados. Por tanto, aquí quiero rescatar dos conceptos, el resentimiento y la resignación. Y es súper importante conseguir que nuestra gente vaya pasando de una a otra, y nosotros mismos, con la máxima velocidad posible, porque esto nos va a dar felicidad. Y solo cuando asumo esto desde mi propia perspectiva, nadie me puede sacar de esta depresión, lo tengo que hacer yo mismo, consigo la aceptación y construyo sobre eso. Y esa es la escuela de la vida. Esa es lo que me hace crecer y donde de verdad tengo un aprendizaje total, para finalmente llegar a la finalización de la aventura y volver a entrar en otro ciclo. Este ciclo nos vale para el COVID, pero nos vale para, no sé, una relación en la cual estoy empezando, desde manera proactiva, un nuevo empleo en el cual me estoy metiendo. Es una llamada a la acción y entro en todas estas etapas. Y ahora dejadme ir a simplificar todos estos mensajes, tomándolos con alfileres, pero necesitando de herramientas concretas para movilizar a mi gente. ¿De qué puedo hablar con mi gente de todo esto? Por ejemplo, esta matriz a mí me gusta mucho porque nos puede hablar cómo estás tú con tu pasado y cómo estás tú con tu futuro. Con tu pasado tú puedes rechazarlo, en cuyo caso estás resentido con ese punto. Y tenemos que conseguir pasar de ese resentimiento a estar en paz con tu pasado. Esto es muy fácil de escribir y en algunas ocasiones no tan fácil de realizar. Imagínate que tuviste una discusión con tu anciano padre justo el día que falleció. Es muy difícil perdonarte, pero la culpa hay que quitársela y el perdón tiene que ser contigo mismo. ¿Y qué ocurre con el futuro? Lo puedo llegar a rechazar, en cuyo caso estoy ante una resignación. Tengo que conseguir pasar esa resignación a un entusiasmo. Es una oportunidad, claro que es una oportunidad. Es que me han echado. ¿Cuánta gente de los que estáis viendo ahora el webinar podéis decir qué alegría el día que me echaron si no hubiese estado donde estoy ahora? Es una oportunidad muchas veces, sin duda alguna. Bueno, por tanto, y como conclusión al diagnóstico, estuvimos hablando de los cisnes negros, estuvimos hablando de los rinocerontes, nos contó Enrique Segarra, nos contó Paco Bri sobre los rinocerontes grises también, y sobre todo de la wildcard, ¿no? Del Joker, que de vez en cuando puede aparecer en escena y hace que el juego cambie completamente. Sin duda alguna, el COVID-19 es una wildcard. Y ante esta situación de cambio, que tengo que generar cambio porque me cambian todas las circunstancias, hay dos puntos importantes a considerar en el cambio. El primero de ellos es que el cambio en situación de crisis tiene un coste mucho mayor. O dicho de otra manera, solo tengo un disparo, una bala. Porque mi caja, la caja de mi empresa, probablemente no puede soportar muchísimos disparos. Para eso, o hago un buen diagnóstico o probablemente no le pegue la diana. Solo tengo un tiro. Pero hay noticias buenas. Y la noticia buena es que en época de crisis, la movilización de mi equipo es más fácil de conseguir. ¿Y por qué? Porque todos son conscientes de que algo hay que cambiar. Porque si seguimos así, vamos a morir. Por tanto, tenemos que cambiar.
Es decir, consigamos movilizar al equipo porque tenemos una oportunidad de oro. Diagnóstico out, vienen cambios, sin duda alguna. Diagnóstico in, tenemos que cambiar sí o sí. Bueno, dejadme pasar al segundo punto que quería comentar, que es el de el desafío adaptativo. ¿Y qué es esto del desafío adaptativo? Esto del desafío adaptativo es lo que estamos sufriendo todos ahora mismo. Es lo que estoy sufriendo yo ahora mismo, dándoos una charla vía webinar en lugar de que sea presencial. A mí me gustan las charlas presenciales, me gusta ser mucho más cercano, mucho más empático, veros las caras, no puedo ver. Muchos de vosotros estáis ahora con el WhatsApp, con no sé cuánto. ¿Será interesante lo que estoy contando o no? No lo sé, lo tengo que gestionar. Y esto al final es como cuando uno va al médico porque se ha roto el brazo. Y de repente en la radiografía se muestra algo así. Esto me genera un momento de crisis, pero ¿qué es lo que pasa cuando me rompo el brazo? Cuando me rompo el brazo, el problema está bien identificado. La solución, por tanto, también. ¿Quién me lo puede solucionar? Sin duda alguna. Es decir, el médico me puede solucionar esto y poniéndole recursos y tiempo se va a arreglar. Fantástico. Sin embargo, la situación es muy distinta cuando la radiografía es de otro tipo. Y cuando veo la radiografía algo tipo a esto y el médico me dice, tienes cáncer. Obviamente yo lo primero que le pregunto es, ¿cuánto voy a vivir? Y el médico me contesta, no lo sé. A lo mejor 2 meses, a lo mejor 2 años, a lo mejor mueres de otra cosa. No, doctor, me tiene que dar un rango mucho más acotado. Esto no puede ser, no. Mire, este es el estado de la ciencia, este es el estado del arte de esta materia. No, no. Y entonces empiezo a remover, me voy a Maryland, al hospital Johns Hopkins, o me voy a donde sea, me han dicho que hay un especialista en me da igual dónde, y me muevo y me voy, y al final todos consiguen o coinciden en decirme algo parecido. Estoy ante un desafío adaptativo, en el cual el problema ni siquiera está bien definido, la solución, por tanto, tampoco, y por muchos recursos que ponga, no puedo arreglarlo. ¿Y quién puede arreglármelo? ¿Yo solo? No, los stakeholders. Es decir, es una suma de gente. El COVID-19 es un desafío adaptativo. No lo puedo solucionar yo solo. Y esto tiene una complejidad añadida. Si yo tengo un cáncer, hay mucha gente que tiene que intervenir. El médico, claro que tiene que intentar darme medicinas y darme cualquier solución, pero ya me ha dicho que no me lo puede solucionar completamente. A lo mejor me puede alargar un poco más la vida. Pero yo tengo que hacer una serie de tareas en casa. Tengo que darles a mis hijos ese curso avanzado en educación, porque me voy de este mundo probablemente. Tengo que empezar a revisar mis finanzas, que antes miraba solo si llegaba bien a fin de mes y ya está, ahora no, las tengo que ordenar mucho más. Tengo que empezar a hablar con mi pareja y decir, oye, ahora solo va a haber un ingreso en casa. A lo mejor es momento para que cambies de trabajo. No lo sé, hay muchas cosas que hacer. Todos tenemos que hacer cosas ahí. Y en un desafío adaptativo como el COVID-19, hay que identificar qué facciones son relevantes. El día me da mucho menos de sí de lo que yo creía que me iba a dar. Y tengo que identificar quiénes son importantes y a los demás fuera. Y a esto les tengo que dedicar tiempo. Facción relevante. Tengo que empezar a liderar sin respuestas. La gente me va a preguntar cosas que no sé, porque voy a improvisar. Claro que voy a improvisar. No sé qué hacer, no sé qué hay que hacer. Tengo que improvisar, tengo que escuchar, tengo que ver y tengo que decidir. Y de aquello de lo que no sé, humildad. Lo siento, no sé. Datos. Y de aquello de lo que sé, opinión. Y tercer punto importante es tener claro que en el centro tiene que estar la tarea. Lo más importante que tenemos aquí es involucrar a todos para conseguir salir de esta tarea, el desafío. Bueno, ¿y cómo puedo comunicar adecuadamente este mensaje? Para comunicar un desafío adaptativo de este calibre, tengo que hacer varias cosas, pero lo más importante es bajar la ansiedad. Esto es un hecho. La OMS acaba de decir que 1/3 de la población de China está sufriendo algún tipo de afección mental en este momento. En el año 2009, en la crisis del 2009, las depresiones crecieron un 18%, según la Asociación Española de Salud Pública. Claro que hay ansiedad, y mucha. ¿A algunos nos afecta más o menos?
porque hay un punto subjetivo. Aquí no es una cuestión de los datos que dicen, pero si estás muy por encima de la media, ya, pero tengo más ansiedad que otros. Puede ser, claro que puede ser. Y la gestión de la ansiedad viene primero por incrementar el control, porque eso hace que baje los riesgos. Y cuando bajo los riesgos, baja la ansiedad. Fijaros en cualquiera de estas dos imágenes que os pongo ahí. Ellos están relativamente tranquilos. Ansiedad, cero. ¿Por qué? Porque se sienten con control en las actividades que están haciendo. No están con incertidumbre. Claro, si yo no he buceado nunca, por ejemplo, puedo entrar en una ansiedad tremenda. Me puede dar muchísimo miedo bucear. Porque claro, de repente voy a bajar y se me ocurre agarrar la botella, tomar la botella, la levanto y eso pesa una barbaridad. Y además el instructor me dice, no, vas a ir con la botella y además te voy a dar unos plomos. ¿Cómo? Me voy a hundir, no voy a poder salir. Oye, ¿y si se me llenan las gafas de agua, qué hago? ¿Qué hago? Si estoy debajo del agua. Y si me quedo sin aire, ¿qué hago? Entonces eso me genera una ansiedad, ¿no? Esa incertidumbre me genera una ansiedad brutal. Y aquí es donde quiero diferenciar lo que es una ansiedad de lo que es un miedo. La ansiedad es algo mucho más genérico, que no puedo concretarlo. Tenemos que conseguir bajar de esa ansiedad al miedo. El miedo, la ansiedad, es un miedo desconocido. La ansiedad es un miedo desconocido. Mientras que el miedo es algo concreto. Yo puedo tener miedo a un perro que me está ladrando junto al cual voy a pasar. Puedo tener miedo a un coche que se me está aproximando a gran velocidad. Son miedos concretos, identificados. Tengo que conseguir con mi gente bajar esa ansiedad y transformarla en miedo. ¿A qué tienes miedo? No me hables de ansiedad. ¿A qué tienes miedo? Y cuando tú me digas, es que me da miedo bajar con tanto peso, yo te tendré que dar una solución y te diré, no te preocupes, porque tienes un traje de neopreno que te da una flotabilidad tremenda. No te preocupes porque claro que se puede quitar el agua de tus gafas debajo del agua. Y además que es muy fácil. Basta con que mires para arriba, aprietes un poquito ahí arriba y soples por la nariz. Lo vas a ver, lo vamos a ensayar antes. Oye, con lo del aire, ¿qué hago? Lo vas a ir notando. Y además tienes un manómetro que te va diciendo cuánta presión o cuánto aire tienes dentro. Y lo vas a ir notando. No te alejes. Cuando empiece a bajar eso, o cuando empieces a notar que te cuesta un poquito más respirar, acércate a alguien, porque todos tenemos dos reguladores. Oye, si falla el segundo regulador de alguien, todavía hay solución. Te va a ir pasando su regulador, el calumé que se llama. Mientras él expira, tú respiras. Y obviamente vete yendo para arriba. Y por tanto, lo que tengo que conseguir una vez que identifico muy bien ese miedo es atención. Atención a esa serie de cosas. Y por cierto, como yo en el diagnóstico soy más profesional que tú en esa situación, te voy a decir que se te ha escapado una cosa que es mucho más peligrosa que la que me has dicho, que es subir aguantando la respiración. Tienes que ir como silbando, porque se va a ir expandiendo. Tus alveolos, tus pulmones se van a ir expandiendo. Por tanto, ten cuidado con eso. No te habías dado cuenta, pero te lo aviso. Por tanto, diagnóstico súper importante. A la hora de decir a mi gente, es nuestro diagnóstico, el personal, el de nuestra empresa, que es una situación particular. Cuéntales qué etapas vas a seguir, qué se recomienda y qué entiendo que muchos de vosotros habéis hecho en esta situación. 3 etapas. Primero, atajar. Me voy a poner en la peor de las situaciones. Me voy a poner en la peor de las situaciones y voy a pensar que va a ocurrir lo mejor. Pero estoy sobreactuando. En principio estoy sobreactuando. El peor escenario que creo. Por eso hemos ido todos a ERTE, por eso hemos pedido crédito ICO, por eso, pero si no nos hacía falta, no lo sé. Quiero pensar que va a ocurrir lo peor en este caso. Ahora deberíamos de estar entrando en una etapa de estabilización. Ya estamos viendo el final del túnel a la crisis sanitaria, pero nos llega otra. Y ahora puedo empezar a regular cómo va mi mercado, ¿no? Meto gente, disminuyo los ERTES o no disminuyo los ERTES. Ahora voy a empezar a estabilizar. Y finalmente salir. ¿Y qué vamos a hacer? Pues tenemos que salir fortalecidos de esto. Aprovechemos la ocasión. Y sobre todo escenarios. Si ocurre A, vamos a hacer X. Si ocurre B, vamos a hacer Y. Y si ocurre C, vamos a hacer Z. Si se te llenan las gafas de agua, vas a mirar para arriba y vas a soplar. Si te empiezas a quedar sin aire, te vas a acercar a alguien y le vas a pedir su regulador. Todo tipo de señales para bajarte esa ansiedad a cosas concretas. Fundamental. Y esto baja la ansiedad. Por daros 6 tips, tened cuidado en pensar que lo que yo os estoy enseñando ahí en esa foto es tal y como está vuestra gente trabajando en casa.
Estos son los grandes afortunados. En general, la realidad de vuestra gente con el teletrabajo va a estar más próxima a esto. Van a estar con su chándal, van a estar de una manera más desenfadada en sus casas, algunos de ellos sonriendo, porque es gente positiva, importante contratar optimismo, pero aún así hay historias que no se están viendo detrás. Cada uno tiene una realidad particular. Y esta puede ser su realidad, que su casa no la tiene preparada para hacer el teletrabajo a lo mejor. Y tiene niños, y son niños pequeños, y son niños, no podemos encadenar a los niños. Entonces, tengamos en cuenta que hay cosas que están ocurriendo que no las estamos viendo, y menos cuando estamos con el teletrabajo. Por tanto, en mensajes de comunicación interna, breve y directo. Son tiempos para ser breve y ser directos. Fijaros cómo están actuando algunos líderes. Me encanta el mensaje de Merkel, por ejemplo, súper directa. Incluso el mensaje de Boris Johnson. Más allá de las gestiones, no voy a entrar ahora en ese aspecto, pero más allá de cómo está gestionando, su mensaje es súper directo. Periodista de Oxford, súper directo. Merkel, súper directa. Hagamos mensajes emocionales, emovere, más que racionales. Están bien los datos, pero hay que mover por las emociones. Y para esto nos puede ayudar mucho el storytelling. Después os voy a hacer un ejemplo de storytelling. Todos tenemos historias súper interesantes que contar. Y para eso no hace falta cruzar el Cabo de Hornos. Tengo historias interesantes en mi día a día. Pensad un poco sobre ellas. Tercero, un propósito fuerte de trascendencia. Es el momento donde vamos a ver de verdad qué gente está comprometida en nuestra empresa. ¿Quién se compromete? ¿Quién está dispuesto a arrimar el hombro? Trascendencia. Es el momento de dar lo mejor de ti mismo, de ser tu mejor versión. Y es responsabilidad tuya. Ten estilo propio. No intentes imitar a Churchill. Es un error. Churchill tenía su estilo. Y tú tienes el tuyo. Y tienes muchas fortalezas. Usa tu estilo. Ese es el bueno. Sé sincero. Opina de aquello que sabes y datos de lo que no sabes. Haz que la gente se sienta protegida. Que sientan la aproximación y la cercanía. ¿Y cómo? Unidos. Estamos todos unidos y de esta vamos a salir unidos. De este Cabo de Hornos vamos a salir todos unidos. ¿Puedes discrepar? Sí, pero vamos unidos. Remamos todos juntos. Y sobre todo mensajes positivos y esperanzadores. Y más ahora que desde luego en la perspectiva de la crisis sanitaria está empezando a haber mensajes muy buenos. Estamos empezando a ver luz. Por fin. Estamos en cuesta abajo. En todos los gráficos estamos en cuesta abajo. No bajemos la guardia, sin duda, pero hay mensajes positivos. Y estamos subiendo en el conocimiento del coronavirus de una manera exponencial día a día. Nadie sabe dónde vamos a estar en agosto. Nadie sabe dónde vamos a estar en agosto. Pero desde luego la normalidad no va a llegar hasta que no haya una vacuna. Y eso es un hecho. Recordad que videoconferencia genera poca empatía. Y va a costar porque no estamos viendo a la gente. En una videoconferencia no estamos viendo lo que está ocurriendo detrás, ¿no? El mensaje tiene que ser constante, no puntual. Bueno. Y en cuanto a la discrepancia, cuando no opino lo mismo, hay tres estilos. Uno es el estilo del ratón, que es el estilo pasivo. Cuidado con este estilo de rehuir el conflicto, porque si no dejo claro encima de la mesa lo que opino, no cuentes con que los demás me pregunten, van a tirar para adelante con sus ideas. Cuando discrepes, opina. El estilo del león, que es el contrario, el que ataca y no cuida las formas. ¿Obtiene resultados a corto? Generalmente sí, pero a largo se queda frustrado y se queda solo. Se queda resentido, no entiende por qué los demás no le apoyan. Y el estilo adecuado, que es el estilo del lince. Es decir, ese estilo del gato, pero con unas garras a tener en consideración. ¿Y cómo es el estilo del lince? Cuatro pasos para ser asertivo, que no es fácil, pero hay que intentarlo. 4 pasos que creo que os pueden ayudar. El primero, cuando vas a discrepar, discrepa con hechos concretos, que no sean discutibles. Me has gritado en la última reunión. Me has subido el tono en la última reunión. Es un hecho, igual que en las 3 anteriores. 2, ¿cómo me siento? Me siento humillado. No, pero como que esto no es discutible, mi sentimiento no es discutible. Me has gritado en la última reunión, me has subido el tono en la última reunión y me siento humillado. Por tanto, estos 2 puntos no son discutibles. Y si abro este melón, es para algo, es para pedirte algo concreto.
te pido que no me vuelvas a subir el tono en la próxima reunión. Y falta un último paso. Si yo te pido algo, te tengo que dar algo a cambio, porque si no, esto no te va a mover. ¿Qué obtengo yo con eso? Quid pro quo. Y vas a obtener probablemente mi respeto y el respeto a los demás. Es decir, una vía asertiva tras un grito en una reunión sería: me has gritado en la última reunión, me has subido el tono en la última reunión y me siento humillado. Te pido que no me vuelvas a subir el tono en la próxima reunión y vas a obtener de esta manera mi respeto y probablemente el respeto de todos. Al menos te vas a marchar dándole una vuelta. Dejadme contaros un storytelling. Y este es es un cuento sufí. Los sufíes es una rama del Islam, se habla que son los sabios del Islam, y es sobre una tigresa que estaba para dar a luz. Y la tigresa se disponía a cazar un rebaño de ovejas, y entonces empezó a correr, pero estaba muy pesada, muy torpe, y de repente tropezó y se pegó con la cabeza un golpe en una piedra y murió. Y del golpe salió el pequeño tigre que llevaba adentro. Todas las ovejas que habían estado corriendo frenaron en seco al ver aquello y, viendo que no había peligro, volvieron a ver qué pasaba. Y entonces empezaron a merodear por la tigresa muerta, y el pequeño tigre empezó a mirar todo aquello, a ver el mundo, a ver el sol, el cielo azul, qué bonito todo esto. Y ya cuando pasó la novedad, las ovejas se marcharon. Y el pequeño tigre dijo: ¡ay, nos vamos! Y entonces se marchó con ella. Y así pasaron los días y los meses, y el pequeño tigre se dedicaba a hacer lo que hacen las ovejas, a pastar. ¡Ve! Vaya hierba que hay aquí, está toda seca, vamos a otro sitio, ve. Iba a otro lado, ¿no? Aquí también, esto está muy mal, ve. Y así pasaron los días hasta que al final apareció en lo alto de una loma un tigre alfa que se disponía a cazar. Y viendo un rebaño abajo, en el valle, no daba crédito a lo que observaba. Un tigre pastando. Bajó enfurecido, a todo correr, todas las ovejas empezaron a moverse: ¡que viene el tigre, que viene el tigre! Hasta que el tigre tomó al pequeño tigre. ¿Qué haces aquí? ¡Pero tú eres un tigre! Totalmente asustado. ¡Ven aquí! Se lo llevó al borde, a la orilla de un lago. ¡Mírate! ¡Ruge! ¡Ruge! ¡No! ¡Así no! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡No! ¡Así! Un rugido tremendo que asustó al pequeño tigre. ¡Ahora tú! ¡No! Hasta que al final el pequeño tigre pegó un tremendo rugido. Y los sufíes dicen que ese es el grito de la libertad. Ese es el grito que nos muestra que somos tigres. Y vamos por la vida muchas veces como ovejas cuando somos tigres. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando hay un objetivo, siempre tenemos circunstancias. Y algunas circunstancias son complicadas, como las actuales. La diferencia entre un tigre y una oveja es que la oveja, ante esas circunstancias, se echa a un lado y se dedica ¿a qué? A quejarse. A quejarse de las circunstancias, de cómo estamos, cómo hemos podido llegar aquí. ¿La culpa de quién es? Es de otro, no es mía. Seguro que yo no tengo culpa por estar aquí, pero seguro que hay un culpable. Y el tigre dice: ante estas circunstancias, decido luchar. Y pasa a la acción. El tigre es alguien de acción. Y dice: esto es lo que me ha tocado y decido luchar. ¿Eso significa que va a ganar? No. Porque a veces las circunstancias dependen de terceros y puedo fracasar. Pero por una de esas, hay dos circunstancias por las cuales merece la pena luchar. Porque ¿cuántas circunstancias hemos superado en nuestra vida? Y resulta que hemos ganado pensando que no íbamos a ganar. Y lo que sí que vamos a ganar siempre es en haber puesto todos nuestros valores. Porque eso sí que es un éxito y depende de mí. Y me voy a sentir orgulloso de ser quien soy. Esto me va a dar felicidad interior. Porque cuando fracase, el tigre va a estar, la oveja va a estar esperándome diciendo: ¿ves? Ya te lo dije. Te dije que ibas a fallar. Pero yo me siento muy orgulloso de haber hecho lo que he hecho. Y esto es un storytelling que podemos llevarlo a nuestra gente. Podemos hacer muchísimas historias de esto y adaptarlo a nuestra empresa. Ahí os lo dejo, es un cuento sufí y podéis utilizarlo y podéis utilizar
20.000 más. Como último punto, en cuanto a la movilización, tener siempre en cuenta que todos somos distintos. Que nuestro ADN, nuestro genoma hace que seamos distintos y que nuestra vida y experiencias en la vida hace también que nos hayamos generado una forma de ser distinta. Ten en cuenta cómo está la gente, porque reacciona distinta. Ante una misma circunstancia podemos reaccionar de maneras distintas. Y nos vamos a encontrar 3 tipos de actitudes. Y el ejercicio que os quiero pedir cuando terminemos este webinar es el siguiente. Tomad una lista de todas las personas que dependen de vosotros e intentad clasificarlos en una de estas 3 actitudes. Es verdad que todos somos distintos, no son actitudes puras, la vida no son blancos y negros, pero esto nos ayuda a gestionar. Y las actitudes que nos vamos a encontrar en nuestro equipo, y ojalá clasifiquemos a cada uno de nuestros colaboradores en uno de estos 3 grupos, el primero es el de los partidarios, el que están de acuerdo con los cambios que yo voy a hacer. ¿Y por qué? Porque tengo mucho liderazgo con ellos. Y a este grupo lo que le tengo que pedir es accountability. Es decir, tú eres responsable de seguirme. Porque si fallamos, no vengas a decirme, te seguí y me has fallado. No tengo la certeza de que vayamos a acertar. Humildad, acordaros. Porque es importante aquí tener claro que tengo que ser vulnerable. Ser vulnerable y ser débil es distinto. La vulnerabilidad es una fortaleza. Sí, la vulnerabilidad es una fortaleza. Porque siendo vulnerable, transmito confianza. 2, ¿qué hago con mis enemigos? Aquellas personas que me están poniendo palos en las ruedas. Primero, escúchalos de primera mano, porque en una de esas el mensaje que están diciendo no es como el que te lo están contando. Es algo diferente. Y 2, tenlos cerca. Tómate un café semanal. En los tiempos que corren es una expresión, ¿no? Pero tenlos cerca. Porque además, muchas veces los que peor están ni siquiera te lo van a transmitir. Y 3, el grupo probablemente más numeroso, que es el no sabe, no contesta. Sí, habrá que moverse, pero me da pereza, ¿no? ¿Y qué hago con estos? Primero, inspíralos. Inspíralos hacia la trascendencia, hacia la importancia, hacia el momento tan relevante que están viviendo para vuestra empresa. Es un momento crucial. Aquí es donde se va a ver. En la tempestad se conoce al gran capitán. Y queremos conocer ahora a los grandes capitanes. ¿Quiénes están dispuestos a remar? De verdad. 2, compasión. Compasión es una emoción, es empatía en las pérdidas. Hay pérdidas, porque vamos a un viaje nuevo y tienes que dejar atrás algunas cosas. Pero te tengo que decir que otras cosas sí que te las puedes llevar a este nuevo viaje. Por tanto, compasión, arrimar el hombro y escuchar a la gente llorar, a las facciones relevantes. ¿Vale? Porque no tengo mucho tiempo, pero a este le tengo que dedicar tiempo. No todos son tan fuertes como tú. Y 3er punto, firmeza. Porque en crisis nos gustan los líderes con mucha determinación. Cuando me encuentro a alguien que tiene muy claro que de esa va a salir, yo quiero ir con él o con ella. Esos son los líderes que me gustan. Por tanto, ojalá te subas a este carro, ojalá te subas a este tren, pero si no, el tren va a salir. Seguirá. ¿Vale? En resumen, y para terminar, os quiero dar 5 claves para tratar de movilizar a vuestro equipo. La primera de ellas, todas las hemos conversado, es un resumen de lo que hemos hablado. La primera de ellas es diagnóstico profundo. Me gusta mucho la frase de Einstein de si tuviese 1 hora para solucionar un problema, dedicaría 55 minutos a diagnosticar y 5 minutos a resolver. Datos ciertos y opinión. Opino solo de lo que sé. De lo demás, datos. Segundo aspecto, identifica bien qué facciones relevantes tienes en juego ahora mismo. Y lo primero es tu equipo. Después estaremos hablando de clientes y después estaremos hablando de proveedores, etcétera, etcétera. Pero primero, tu equipo. Identifica muy bien, y esta es la tarea que os quiero pedir, dentro de tu equipo, quiénes tienes como partidarios, quiénes tienes como enemigos y quiénes tienes como no sabe, no contesta. Acuérdate, los no sabe, no contesta, inspirar en la trascendencia de este momento, compasión, escúchalos más de lo que a ti te gustaría, ya sé que no tienes tiempo, pero esta es una facción relevante. Y 3, determinación, firmeza. 3er punto, a la hora de comunicar, entiende que tienes que comunicar para bajar ansiedad. Ya tienen ansiedad suficiente, no es el momento de apretarles en ese sentido, es el momento para bajar la ansiedad.
transmíteles el diagnóstico de tu situación particular, de tu empresa. No es lo mismo si estoy en el ámbito de la hostelería que si estoy en el ámbito sanitario. No estoy en una realidad similar. Control de riesgos, ¿vale? Los escenarios me van a hacer bajar la ansiedad, acordaros del buceo, ¿no? Cuando ocurra A, vamos a hacer X, cuando ocurra B, vamos a hacer Y, y cuando ocurra C, vamos a hacer Z. El propósito claro, con trascendencia, esta es la tarea, esto es lo que vamos a hacer. Positivismo, es el momento de dar señales de esperanza y ser directos. Y finalmente, siempre sabiendo emovere. Aquello que me moviliza son las emociones. La emoción entra antes y le cuesta mucho. Hay cosas, hay situaciones que desde un punto de vista racional no tienen ningún sentido. ¿Cómo esa persona está así? No lo puedo entender. Ya, pues entiéndelo. Entiéndelo porque está así. 4. Seamos asertivos. Ni el ratón ni el león, el lince. Hechos, siento, pienso y obtienes. Y quinto y último aspecto, ten en cuenta que hay realidades individuales que no estás viendo. Yo ahora no os puedo ver. Yo tengo que hacer ahora un desafío adaptativo. Para mí es una complejidad añadida tener que hacer este webinar. Pero es lo que donde la vida me ha puesto. Y os aseguro que estoy luchando y que voy a seguir luchando. Porque os aseguro que soy un tigre. Así que muchas gracias a todos y a vuestra disposición para cualquier duda y pregunta que queráis hacer. Gracias. Muy bien, pues vamos a dar paso a las preguntas. La primera es, John, sabemos que son tiempos de resiliencia. ¿Cómo podemos fomentar esa resiliencia en nuestros equipos? Muchas gracias. Bueno, primero sabiendo que cada uno es distinto. Hay gente que va a ser más resiliente y gente que va a ser menos resiliente, pero la inspiración y el storytelling ayuda mucho en ese sentido, ¿no? Y transmitir trascendencia. Es decir, la importancia que tiene que no es momento de llorar, sino que es momento de construir, ¿no? Tenemos que ver cada uno dónde está en esa etapa en esas etapas que hemos visto de las depresiones, ¿no? Y sobre todo escuchar mucho. Muy bien, la siguiente pregunta. En tiempos difíciles como estos, ¿qué se puede hacer para informar a los equipos, no directos, sino a toda la empresa de la situación y de las medidas a tomar a corto? Hay perfiles muy diferentes en equipos grandes. Perdón, ¿me puedes repetir la Claro. pregunta? Básicamente dice, ¿qué se puede hacer para informar a los equipos que no son directos, sino toda la empresa, de la situación y de las medidas a tomar a corto? Bueno, lo que antes comentaba de alguna manera, ¿no? La primera etapa es atajar y, por tanto, transmitir que estamos probablemente sobreactuando, ojalá sobreactuando. Estamos tomando unas medidas drásticas, muy duras, para ponernos en el peor de los escenarios posibles. Y a partir de ahí, ojalá después ir recortando. Es mucho mejor que las noticias buenas vengan después. Por tanto, me pongo en la peor de los escenarios, pero advierto, no creo que vaya a ocurrir esto, pero por si acaso me pongo aquí. Hay mucha gente que, por ejemplo, está bien de tesorería y no está pidiendo crédito SICO porque, bueno, cree que su contabilidad y su tesorería, su flujo de caja, le va a permitir sobrevivir en un escenario malo durante 3 meses. Y la pregunta es si quién te está diciendo que vas a estar mal 3 meses ahora mismo y no 6. La siguiente pregunta nos la envía Álvaro y dice, hola John, muchas gracias por la ponencia, me ha resultado muy interesante. ¿Cómo recomiendas gestionar la ansiedad? Creo que es la gran pregunta de todos, ¿no? ¿Cómo la podemos gestionar? Sí, un poco en la vía de lo que estaba diciendo, ¿no? Ojalá la ansiedad, como antes estaba comentando, la ansiedad y el miedo se expresan mediante el estrés, pero la ansiedad es un miedo desconocido. Por tanto, lo que sugiero es intentar verbalizar y comentar esa ansiedad para intentar de darle forma y darle nombre. ¿Ansiedad a qué en concreto? Es decir, no me hables, me genera ansiedad bucear. No, ¿qué te genera ansiedad dentro de bucear? Y así ya podré ir especificando y una vez que consiga determinar a qué le tienes miedo dentro de esa ansiedad concretamente, intentar atacar ese punto en concreto, para prestarle especial atención a ese punto. Muy bien, espero que hayamos respondido la pregunta de Álvaro.
Tenemos otra de Macario, dice, hola, ahora con los equipos trabajando desde casa, ¿recomiendas las reuniones masivas por plataformas digitales o mejor muchas conversaciones one-to-one? Bueno, aquí es un punto complicado porque el tiempo corre y le dedicamos muchísimo tiempo, ¿no? a todo. Entonces, lo que recomiendo es primero identificar a todo mi equipo, cómo es mi equipo, cómo son las personas que están en mi equipo, y en función de eso, actuar de un modo u otro. Es decir, sí reuniones generales, pero de estar muy atento a que a lo mejor determinadas personas, o sea, un poco a la carta, ¿no? Determinadas personas le tengo que atender más. A todos one-to-one no me da. A no ser que tenga un equipo muy pequeño, no me va a dar. Entonces, cuando veo que hay algunos que están bien, que son más resilientes, probablemente necesiten menos atención que los menos resilientes. Muy bien, y la siguiente pregunta es de Oscar Sainz y nos dice, ¿cómo comunicar las malas noticias? Por ejemplo, si tienes que despedir a un porcentaje de la plantilla. Creo que esta es una también de las grandes preguntas que se están gestionando ahora en muchos equipos, ¿no? A nivel directivo. Sí, sin duda es algo complicado. Lamentablemente, en cuanto tú me digas estás despedido, mis oídos se cierran y todo lo que venga detrás tiene mucha menos trascendencia de lo que parece. Pero tengo que hacerlo desde la asertividad, es decir, hechos, ¿por qué estoy despidiendo? ¿No? Es más doloroso cuando es individual en lugar de cuando es colectivo, de hecho. Pero ¿por qué estoy despidiendo? Hechos, los sentimientos, qué es lo que pido y qué es lo que obtienes, ¿no? Y dices, joder, es que obtengo poco. Bueno, siempre hay oportunidades en ese sentido, ¿no? Y sobre todo escuchar, pero no es una situación agradable para nadie y es complicado, ¿no? Pero desde la asertividad. Y la siguiente pregunta viene de María Isabel Muñoz. Dice, ¿cómo responder a la realidad y dificultades de cada uno en el trabajo siendo justos en la exigencia con todos? En un marco de respeto, no desvelar información es complicado. Creo que es uno de los puntos difíciles en este improvisado escenario de teletrabajo obligado, con niños, sin espacio adecuado en casa, mantener empatía y equidad. ¿Cómo responder a Sí, esta realidad? Es un poco lo que nos pregunta. sí, sin duda alguna. Sin duda alguna es un punto muy complejo. O sea, el teletrabajo nos aleja de la empatía. Formas de compensarlo hablando más, en cantidad, ¿no? Y haciendo preguntas. Es súper importante ser bueno preguntando. No preguntes a la gente cómo estás, pregunta cómo te sientes. Haz preguntas abiertas. Es complicado hacer preguntas abiertas. Es una experiencia que hay que vivirla, es decir, me tengo que especializar en ser buen preguntador. Un líder es un buen preguntador y una persona que sabe usar los silencios. Hay que usar los silencios, tanto para la escucha como para generar tensión y hacer hablar a la gente que no quiere hablar. Ahora, es un arte, sin duda alguna. La siguiente pregunta es de Julián. Dice, muchas gracias por tu clara y útil exposición. Cuando tienes que trabajar con el equipo a través de teletrabajo, ¿cómo identificas las actitudes de cada colaborador? Ya que la distancia entiendo que también cambia mucho respecto a la situación presencial. Sí, sin duda alguna, va un poco en la línea de lo que hablábamos antes, ¿no? Es decir, perdemos empatía y por tanto estoy perdiendo muchísima información. Una gran parte de la información que yo recibo no es tanto por lo que digo, sino por la información gestual y la información tonal, ¿no? Pero lo que tengo que hacer es poner especial atención a lo que realmente la gente me está diciendo y cómo me lo está diciendo. Sí puedo captar algunas cosas, ¿no? Y insisto, alargar las conversaciones, si puedo, para tratar de estar súper pendiente de las creencias, por ejemplo. La gente suele hablar mucho de creencias y tengo que intentar especificar y sintetizar, ¿no? Insisto, muy importante verbalizar las emociones. Y para eso tengo que preguntar cómo te sientes. Dame nombre y ataquemos eso. La siguiente pregunta dice, hola John, muchas gracias por la ponencia. ¿Cómo sería una óptima comunicación con la gente que está en continuo mensaje negativo respecto a lo que hace la empresa? ¿Cómo filtrar entre toda esa información que te dan? Bueno, las ovejas. Es decir, ¿qué hago con las ovejas? Pues primero, y esto puede resultar un poco duro, pero apuntar. Es decir, no vas a remar entonces en tiempos duros, ¿no? Es decir, mientras el barco está
está llenándose y yéndose a pique, tú no vas a achicar. Bueno, ok, tengo que, eso por un lado, ¿no? Pero sobre todo, mensajes de trascendencia. O sea, es el momento en hacer ver a la gente que es súper importante que estén ahí, que si no reman, que si no achican, el barco se va a hundir, ¿no? Y es el momento para decirle a la gente, oye, esto hazlo si quieres por ti, pero hazlo también por tu familia, hazlo por tus hijos, hazlo por mí, hazlo por la sociedad. No vale echar la culpa a otros. La culpa de estar aquí es la situación, no es momento de echar culpas. Ya hablaremos de echar culpas. Es momento de actuar, es momento de los tigres, es momento de ponerte a remar. Y si no, vas a ser el primero en que te voy a echar por la borda en cuanto pueda, porque no estás aportando. Entonces, los mensajes tienen que ir desde una perspectiva un poco más positiva, obviamente, ¿no? Pero de, oye, movilízate, te necesitamos, eres importante aquí y es tu momento, es el momento de los héroes, es el momento de la gloria. Muy bien, muchas gracias. Y ya la última pregunta es, cuando tienes que informar a toda la plantilla de la situación de la empresa y lo haces a través de los delegados de personal, ¿cómo aseguras que se transmiten los sentimientos correctos además de los datos? Bueno, aquí es importante aclarar que la comunicación no es un mensaje único, no es un speech que yo tengo que dar y se acabó, sino que es un mensaje continuo y puede haber un mensaje formal por parte del área de recursos humanos, a lo mejor, o por parte de la dirección, pero yo tengo que estar en contacto directo. Es decir, ese no es suficiente. Además de ese, yo tengo que estar dando mensajes continuos y hablando con la gente para ver la percepción de cada uno de ellos, que va a ser distinta. Por tanto, la comunicación formal está bien, pero hace falta una comunicación más informal. En otras circunstancias, yo lo que suelo decir es que la máquina más importante que hay en las empresas es la máquina de café. ¿Por qué? Porque es donde consigo que la gente baje un poco la guardia y es donde consigo que la gente me cuente un poco sobre su vida. Es importante que hablemos de cosas más allá del trabajo, porque me voy a enterar de muchas más cosas, de cómo están sus familiares. Pregunta cómo están sus padres. ¿Te sabes el nombre de sus padres? ¿No te lo sabes? Pregúntaselos, anótatelo y la próxima vez le dices, oye, ¿cómo está Antonio? ¿O cómo están tus hijos? ¿O cómo está tu madre? Y estas cosas unen mucho más. Hay que hacer clic, hay que enganchar. Muy bien, pues muchas gracias, John. Creo que ha sido muy interesante para todos, que nos has dado muchos tips que podemos ya implementar en nuestro día a día, en cómo nos comunicamos, ¿no? Y cómo lideramos a los equipos. Gracias a todos por participar de esta sesión. Hemos tenido más de 300 participantes hoy, así que os esperamos en los próximos webinars. La siguiente sesión será el próximo martes 5 de mayo. Hablaremos sobre la presión del COVID-19, cómo mantener la supply chain en movimiento, con el profesor Carlos Cordón, que proviene de la escuela suiza IMD. Luego, el 12 de mayo, tendremos una sesión con Marta Aguilar, que es una profesora de Deusto Business School de la Universidad de Deusto, cómo serán las relaciones empresa-cliente tras el COVID. Y para finalizar, el 19 de mayo, tendremos una última sesión con Marina Farber, que también proviene de IMD, y es cómo reaccionar ante el COVID-19 desde el prisma ASG. Os invitamos a que sigáis conectados. Muchas gracias por participar de esta sesión, por todas las preguntas y comentarios que nos enviáis. Cuidaros mucho y seguir